Compartir preocupaciones, miedos, por los que se suele perder la chispa, es justo ese. Buenas. Bueno, una vez más en Un Piojo de Cabeza. Y pues hoy tenemos una reseña de una película que nos dejó con lágrimas, como pueden ver. Nos faltaron fue las palomitas para acompañarnos hoy, pero pues bueno, en vez de palomitas tenemos a Jade. Sí. Vamos a comer pelitos de Jade. No es nada chévere. Bueno, estábamos viendo una película que se llama Aprender a Soltar, que si la quieren ver, pues está en Netflix, no hay otra plataforma donde la podamos encontrar. Y pues nos la habían recomendado mucho, ¿cierto? Sí, la habían recomendado como familiares, personas conocidas, y ya la vimos. Y pues sí, es como una película reflexiva, obviamente tiene mensaje, mueve fibras de emoción, pero la verdad la expectativa que me habían hecho de la película no las cumplió. Es que, no sé, pues de pronto es como la perspectiva, como eso que dicen, expectativa versus realidad. Sí, cuando como comparan la historia, la trama. No sé. Sí, entonces, digamos, en mi caso, lo que yo veo de la película es que pues es una historia muy común a otras que de pronto ya hemos visto, que incluso muy seguramente vamos a tener acá un podcast con invitadas que pasan como por lo que pasó la protagonista. Sin embargo, pues como es un tema que es cercano y que ya hemos como conocido, entonces y vivido, pues no es como tan sorprendente, tal vez, diría yo. Sí, sí. Sí. Para hacerles como la historia, igual para que se la vean también, no les vamos a contar pues como el final, pero más o menos trata acerca el aprender a soltar. Sí, como que la protagonista trata de tener el control de toda su familia, como el común de las mamás de hoy en día, bueno, hay algunas mamás, pero hay mamás que no, de la generación nueva que no son así, pero como que quieres tenerlo todo tan en control, tan que todo sea como yo digo, yo hago el arroz así, y si alguien viene a hacer el arroz tiene que hacerlo de tal forma, así. Entonces como que se acostumbran a que todo tiene que controlarlo, que se les olvida que como hago yo todo, las personas que están a mi alrededor ya no aportan porque yo los he sacado, no porque ellos no lo hagan, sino que yo tampoco he aprendido a que a veces todas las personas somos diferentes, algunos son proactivos y algunas personas necesitan que se les delegue cosas, no porque la persona sea desinteresada o no quiera, sino que tú también tienes que hacerle ver a la persona la necesidad que tienes de que él o ella aporte, de que él o ella haga alguna actividad. Pero si es una ecuación y tú sacas a la persona y todo tú lo haces, pues la persona también dice... Se fresquea, o sea, pues no hace lo que tiene que hacer. Tú dices, pues ya lo tiene todo, pues ¿para qué? Esto lo veo en la caso personal, por ejemplo, con mi mamá. Pues uno se acostumbraba a que ella lo hacía todo, ya cuando ya se enfermó uno dice, uy, pues pucha. De pronto no me impactó tanto porque pues es como, sí. Como, no, yo ya lo viví. Sí. Entonces como que dice, uy, no, si ella es una persona muy, o en mi casa es como un factor, podríamos decirlo, muy importante en la ecuación, que cuando se quita uno dice, como que se descontrola todo, se desequilibra todo. Obviamente tú deberías aprender a vivir sin eso, sin la persona, porque esa es la realidad, la ley de la impermanencia, no tenemos a nadie para toda la vida. Que eso lo enseña como el budismo y también como el estoicismo, que si ustedes quieren que hablemos de un video de como estas enseñanzas, pues nos lo hagan saber también, pero es como entender que lo único certero que tenemos es que nos vamos a morir, o sea, eso es una verdad, seguro. Que obviamente duele y tú te apegas a la persona, pero es también habla de aprender a soltar, a que las personas no van a estar siempre con nosotros. Sí, y lo que hablábamos una vez acerca como de las personalidades, de cuando en infancia tenemos como problemas por el niño que ha estado en nuestro interior herido. Como esas heridas que tenemos en la infancia. Entonces, cuando somos grandes y digamos tenemos mamás o familiares que son tan controladores, es porque de alguna u otra forma la vida les obligó
a que tenían que tener todo bajo control, Sí. porque ellos en cualquier momento sentían que podían perder cosas, ¿sí? Digamos que la protagonista de la película siente que los va a perder, y yo con lo único que no estoy de acuerdo con la película es que ella tenga que aprender a soltar solamente por el hecho de que se enfermó. Sí, O sea, como no que- tendríamos que pasar por situaciones así difíciles para aprender a que no debemos tener el control de las cosas. Lo digo porque muchas veces he sido así, o sea, tratando de tener como todo organizado, porque pues uno tiene miedo a que si algo se sale de mi control va del a quedar control, mal va a hecho. que- Que sí. si lo delego va a quedar mal hecho. Sí, que la otra persona lo va a hacer mal, solamente porque lo hace diferente a mí. Pero porque lo haga diferente a mí no quiere decir que lo haga mal. O si se demora más no quiere decir que lo hace mal. Sí, O que si yo delegué cosas y no se hacen ya, no quiere decir que tengan que hacerse ya. Se pueden hacer en el tiempo de la persona, pero y a veces uno en el camino como que termina también hiriendo a otras personas, haciéndoles como, por ejemplo, usted es muy lento o muy lenta para hacer las cosas, mire que yo sí soy eficiente. Y no es ¿quién así. dice que las cosas tienen que ser a la velocidad rápida? Sí, es tratar de entender eso, que no es sencillo, no es fácil, pero creo que eso de aprender a soltar debería aplicar no solamente cuando estamos obligados a Sí, como que soltar, la vida te obliga. sino que pues sea como parte de nuestro crecimiento, ¿sí? Incluso desde que uno es chiquito, porque a veces uno cuando es chiquito cree que todo es posible, ¿no? Cuando uno está así pequeño, uno dice, ay, sí, todo lo puedo hacer, todo lo puedo lograr, y a veces cuando se da cuenta que algo que no puede hacer, como que Sí, esa poca tolerancia a la frustración. Sí, como que Que no aprendí cuando chiquita y cuando grande me doy cuenta, ay, pucha, si las cosas no se dan como yo quiero, me frustro, me estreso, me deprimo, y es aprender a entender que las cosas se salen a veces del control de uno. Ajá, esta semana en el trabajo pasaba que un chico renunció porque pues algunas de las situaciones que estaba, o algunas de las tareas que estaba realizando no estaban quedando como se supone deberían ser. Creo que se estaba dando muy duro él mismo, y como que la decisión que él tomó fue, no, pues mejor renuncio, ¿sí? Entonces en ese momento uno dice, bueno, ¿qué pasa si yo aprendo más bien a soltar como El resultado, como... Sí, o sea, no tengo por qué dar el 100%, de pronto estoy aprendiendo, estoy tratando de como mejorar mis habilidades, Sí, pues... como tengo derecho a equivocarme, y a veces no se le da la oportunidad a la más gente de embarrarla. Pues hay ciertas embarradas, ¿no? Que uno dice, Sí, pero sí de que, bueno, O sea, no pagó un servicio, bueno, se le olvidó, como que esperamos como que la gente sea igual que nosotros, y no. a mí se me hace que ese debería ser, de este capítulo, debería ser el hashtag como aprende a soltar. Y a soltar en todos los sentidos, o sea, a soltar el control, pero también a soltar los miedos, o a soltar las reprensiones, que a veces uno no toma una decisión porque tiene miedo a muchas cosas. Sí, el miedo, sí. Entonces, nuestro sistema límbico, pues, está diseñado para que ante las situaciones de riesgo, pues reaccionemos con miedo para que nos protejamos a nosotros mismos. Pero no todas las situaciones de riesgo implican algo que me vaya a herir. No sé si me hago entender, de pronto sea muy enredado, pero es como que, no sé, por ejemplo, un viaje. Cambiar de lugar en donde vivo, ¿sí? Entonces que me voy a ir a otro país a vivir, o que voy a tomar la decisión de cambiar de trabajo. Entonces uno comienza a tener tal vez esos miedos, pero al tomar la decisión no quiere decir que vayas a poner en riesgo Sí. tu vida. O sea, vas Que a hay tener un cambio. cambios, claro. Como el miedo al cambio. Sí, A entonces, lo desconocido, a lo que no conozco, a lo Ajá. que es novedoso, pero que como que queremos lo nuevo, pero a la vez le tenemos miedo. sí, a de eso nuevo. hablaba Andrés en el capítulo cuando lo entrevistamos, que él cambió de trabajo, y él estaba Sí. al principio como que lloraba junto con su esposa porque decía, no, yo creo que tomé la decisión incorrecta, yo creo que mejor estaba en el otro Sí, trabajo, que tu pero cerebro después siempre va a tratar como de sabotear. después de que se adaptó al trabajo y comenzó a llevarlo, pues dijo, no, pues tomé la decisión bien, ¿sí? Entonces, pues pueda que cuando tomamos las decisiones como que nos sintamos mal, pero pues con el tiempo nos vamos a volver a adaptar a esos cambios, y ya pues va a ser más sencillo, ¿sí? Sí, Todo igual también importante en la película destacar es
esas conversaciones que al principio eran como difíciles, como que al principio eran pullas, pero después terminaron siendo conversaciones que sacaron verdades ocultas que no se dicen en el momento que deben ser. Se espera mucho tiempo ya en una discusión, en una pelea, ya como que dice, le pongo sus verdades en la cara, Sí. en vez de hacerlo no confrontando, sino como un diálogo. Pues porque ellos estaban hablando desde la herida. Yo, una reflexión que tenía al comienzo del año es que uno debe hablar y debe compartir y debe hacer las cosas no desde la herida, ¿sí? Porque pues pasa eso, que uno hace recriminaciones o dice cosas que no tiene que decir o Sí. se confunde o se calla cosas que no tiene que callarse. Hay que hablar más como desde la razón y más como desde esa esperanza de lo que puede pasar, de que las cosas pueden ser mejores. Sí, sobre todo no el de la confrontación de tú hiciste eso porque me querías, no sé qué, sino de pronto expresar más la emoción. Pasó este hecho y me sentí así, y de pronto la otra persona empieza a sentir, bueno, se empezó a sentir No, y que uno no así. siempre tiene la razón. O sea, ahí la señora como que le decía al esposo, ay, es que tú has hecho esto, esto, esto y esto, pero ella no se había mirado a sí misma todos los errores que tenía también. Entonces, y él era psicólogo, ¿no? Entonces, incluso la hija le decía, ay, no me terapea ahorita. No cáncer. Sí, yo no soy su paciente, no me terapea ahorita, pues porque a veces uno piensa así, uno piensa que no tiene la razón. Y no, hay que salir, y es una técnica de mindfulness que nos enseña mirar las cosas desde afuera, o sea, mirar mi actuar, mis pensamientos, cómo pensarlos desde afuera, como una persona externa. Sí, como ponerse los zapatos de otra persona, o sea, desde el otro y ya. Y ya tengo otra perspectiva y no como la propia de que yo tengo la razón por esto. Entonces, pues si dejo muy buen mensaje, pues sí pueden aprovechar el tiempo para vérsela. No es mala película. No, mala no es. De pronto le faltó más acción, no mentiras. Más acción, más tiros, no mentira. No hay nada de tiros. Pero sí, pues deja un mensaje que también es importante ver de todo tipo de películas que también te enseñan y te hacen también pues reflexionar. Sí. También como a destacar que pues como que el protagonista tenía pues como su sucursal, como diría, pues tenía un amante y pues cuando hablaban era, ay sí, que muy no sé qué, y con la esposa era como todo el choque, el no sé qué, todo tenaz. Pero ya cuando él empezó a ver que ella empezó como a tomar las cosas relajado, empezó a sonreír, como a compartir de pronto lo que el estrés diario había opacado en ella, como esa alegría, de pronto a él le cambió la perspectiva. Y acá se cambiaron los papeles, entonces ya la amante como que ¡pum! Se le salió. Sí, se transformó y ahora ella era el logro. Ella era el logro, entonces yo ahí la que demandaba tiempo. Sí, entonces yo veo ahí que se cambian los roles porque cuando siempre a la persona le das, pero prueba cuando le quitas. Cuando le quitas, ¿qué pasa con la persona? ¿Cómo se comporta? Cuando no le dices que sí a todo, y no es que les estoy diciendo que tengan un experimento con sus parejas, pero sí como que te empiezas a decir, sí ya no es tan linda, ya no es tan hermosa, ya no es tan comprensiva, tan dulce, tan comprensiva, sí. Sale su lado posesivo, su lado feo, su lado estresante, igual que la esposa. Sí, pero es que en las relaciones debe ser así. Yo me acuerdo que una vez en TikTok, no mentiras, en TikTok no, bueno, vi a Primo Rojas, que es como un comediante y también como artista escénico acá en Colombia, y él hablaba de que tenía su pareja, pero él decía, no, pero pues él no vive con ella, y ella a veces sale del país y hace trabajos afuera del país, y él dice, no, que si él tenía problema con eso, y él decía, no, porque pues yo la amo a ella, y yo quiero verla a ella bien, quiero verla crecer, quiero verla triunfar, entonces si ella tiene que hacer esos viajes para poder realizarse como persona, pues que lo haga, yo soy el más feliz, porque ella está logrando eso, ¿sí? Entonces, a veces en cuanto a las relaciones también es eso, o sea, el soltar, el aprender a soltar, y lo que Vivi mencionaba acerca de lo de la sucursal del chico, es que, claro, como tú le aprendes a darle el espacio a la otra persona, pues entonces esa otra persona también valora los momentos en los cuales está contigo y los momentos en los cuales no está contigo. Y también aprende a no depender de ti ni de tu compañía y ese tipo de cosas que a veces tienden a dañar una relación. Porque pues lo que pasó con él, ¿no? El señor en la película decía, ¿y mi cepillo de dientes dónde está? Sí, como que ahí te hacen la reflexión de la película de si realmente
yo que veía acá, yo Como si veía, ella fuera la mamá de él. exacto, yo veía que ella lo trataba él como un hijo más y siento que a veces muchas Y parejas mujeres son no así. se puede ser así. No, o sea, voy a la mamá. cambiarlo o a hacer que sea así. No, él es así, usted no es la mamá de él, ya suelte eso. Sí, como póngase, o sea, diciéndole al No. esposo, póngase esto, mire, arréglele todo, Sí, ¿no? leyó Pues el no. cepillo, no, y también cómo evadir responsabilidades de cada quien tiene su responsabilidad. Pasa con lo de la hija, se le perdió la maleta, pues sí, ella se la recomendó al papá, pues sí, pero ¿qué pasa si ella no se lo hubiera recomendado? Las responsabilidades de la hija. Ujú. Entonces también empezar a entregar responsabilidades de cada quien. No Sí, lo de la trata- maleta es una situación ahí para darles contexto, una situación Sí. que pasa en la película que pierde ella la maleta, una maleta muy En importante. el la hija aeropuerto del- se le pierde a él y ella le recomendó la maleta varias veces porque la maleta era importante. ¿Por qué? Porque tenía los utensilios que ella iba a usar para un concurso de pole dance, ajá, creo que de se pole puede dance. decir. Sí, sí, de pole dance se puede decir. Entonces era muy valioso para ella y ahí empezó como a pasar como una conexión de amistad entre el papá y la hija, de una escucha activa, de empezar a darle lugar al otro, a preocuparme qué es lo que le interesa. Entonces veo que como lo resaltar de esa película es como la importancia de una comunicación efectiva. Es que yo siento que todos ellos estaban mal en todo, o sea, como que todo estaba mal, no sé, o sea, ellos estaban a punto de divorciarse, ¿sí? Y también la hija estaba como muy lejos de sus papás y el niño también estaba como ya muy apegado a la mamá, Sí. pero era porque habían muchas cosas pequeñas que habían comenzado a estar mal. Entonces, por ejemplo, eso, o sea, que el papá deja de tener el rol de papá y solamente se dedica es a trabajar, ¿sí? En donde la mamá lo controla todo, en donde ella se encarga de todos los hijos, en donde ella no habla bien con su esposo. Entonces, todas esas Sí, pequeñas como una grietas, reunión de falta de comunicación. sí, donde no estamos comunicándonos y donde no están asumiéndose los roles desde el lugar que se tienen que asumir. Sí. Porque un hijo no va a respetar a un papá que ve que la esposa le está haciendo todo o lo está manipulando. Sí, o que lo trata como, él no es mi papá, sino como un hermano más. Sí, entonces no le tiene respeto a su Entonces papá no tiene porque es un autoridad, hermano. no Ajá. toma decisiones, deja que la esposa tome las decisiones de todo. O cuando, por ejemplo, un hijo es mayor y el hijo comienza a trabajar y a encargarse de cosas de la casa y el hijo mayor termina convirtiéndose en el esposo de la mamá. Sí. Porque hay Entonces, casos de casos. es O sea, importante. no porque sea literal, sino porque él comienza a asumir ese rol. Entonces sí es importante cuando asumimos los roles que realmente nos corresponden en la vida y empieza uno a entregar esas responsabilidades que le toca a cada quien. Por ejemplo, Jade asume su rol de gata perfecto. O sea, ella sabe que Ella tiene sabe. que solamente comer, dormir Y ya. y cazar de por ahí de vez en cuando Un mosquito. Bueno, y es feliz así. esa fue la reflexión de esta película. Si se la quieren ver, no, pues no pierden nada. De pronto pasan un buen rato, unas buenas lágrimas. Si nos quieren recomendar otras películas, las pueden colocar acá en la cajita de comentarios. Ahí pues podemos ver las películas y hacerles también el análisis para ustedes. Entonces, si yo la fuese a calificar, diría que véansela como para un rato de no Sí. tengo nada que hacer. Sí, como un 6 de 10 tal vez. Sí. Bueno, muchas gracias por vernos. Por favor, suscríbanse porque esto toca. Esta comunidad tiene que crecer Sí. más y más y más. Muchas gracias. Muy pronto les confirmaremos qué más cositas tenemos para ustedes. Gracias por vernos. Chao. Bye.